Hoy el arquero de Boca Juniors usa la camiseta alternativa, una comodidad de producción para la empresa, pero que elimina al club de importantes ingresos con una figura como el arquero, que es el único que, coincidiendo con lo que decía Carrizo, se puede vender individualmente. Se está pensando ya en el famoso nombre de los jugadores en la espalda, que fui el primero en colocarlo con Juan Carlos Lorenzo en Boca Borussia. Si ustedes recuerdan, 20 años antes que sea reglamento de la FIFA, nos jugamos con Alberto J. Armando. En la cancha de Boca. Exactamente, porque cuando yo le dije, don Alberto, ¿usted tiene que consultar con la comisión directiva? Dijo, no, querido, acordate lo de Perón. Si querés que un proyecto no camine, nombró una comisión. Esa camiseta sale con Boca Borussia. Y salió esa camiseta de Boca con nombre en la espalda, número en la manga. Hoy es reglamento de la FIFA. Cuando a mí me hablan que no hay consumo en el fútbol, es una vergüenza. El consumo se crea, no existe. A todos los amantes del fútbol, porque el fútbol nos une, la pasión que mueve multitudes. Y acá tengo una entrevista muy importante para mí, lo he venido buscando hace muchísimo tiempo, he estudiado bastante todas las entrevistas que él ha dado. La verdad es que es una sorpresa cada entrevista, porque uno aprende de él. Estoy aquí con Óscar Tubío, que es el genio, el creador del famoso Bulldog, de la camiseta de varios personajes como Chilaver, Monzón, el que hizo las camisetas preferidas de Diego Armando Maradona. Óscar, bienvenido al programa, un gusto de tenerte aquí. No, para mí es un gusto, Raúl, estar contigo y es un placer charlar del tema que tanto nos apasiona, que es el fútbol, ¿no? De la relación contigo es más con el fútbol, pero lo tuyo empezó con una disciplina totalmente distinta, que es la Fórmula 1. Sí, en realidad lo mío empieza con la moda. Me vienen a ver dos empresarios en una conferencia que yo di sobre ventas en la Rural, acá en la Argentina, que es un predio donde está la Asociación Agrícola, y ahí di una charla sobre ventas y había dos empresarios de origen armenio que me escucharon hablar de ventas, y cuando yo bajé del escenario me pidieron ir a tomar un café. Yo fui y me dijeron que tenían un producto que yo era la persona ideal para imponerlo, porque era un éxito en Europa y en Londres. En Piccadilly Circus había unas máquinas que estampaban prendas en el acto. Entonces los chicos jóvenes llevaban su remera y se llamaban Carlito, le ponían Carlito y se iban con la remera que decía Carlito, otro Raúl y se ponía Raúl. Y entonces yo lo vi cuando me lo contaron, dije, yo esto lo pongo en la calle Florida, es un desastre. Y entonces le acepté la propuesta, llegamos a todos los acuerdos lógicos, para hacértelo corto, económicos, contractuales, y cuál era mi función. Yo me hice cargo de todo lo que era venta, promoción y producto, y entonces hice un lanzamiento en la calle Florida. Era la peatonal más concurrida. Ahora, después de la pandemia, quedó en la nada, pero circulaban 2 millones de personas por día en esa peatonal. Ahí puse las primeras máquinas de estampar en el acto. Y bueno, ¿qué ocurre? Como yo antes de trabajar de todo esto era actor, entonces yo trabajaba mucho en películas de Porcel y Olmedo, y tenía una amistad muy grande con Olmedo y con Porcel. Entonces cuando Porcel se enteró que habría un local ahí en la Galería Jardín, me dijo, oye, te voy a visitar antes de ir al teatro. Entonces un día vino a las 4 de la tarde, se quedó conmigo y atendía a él al público, y la gente no entendía nada. Un semejante cómico atendía al público. Entonces empezó a llenarse. Y me dice, mañana lo traigo al negro Olmedo, y lo trajo Olmedo, y así fue creciendo, y se hizo un local que no había cómo entrar, había cola de 20 metros, 30 metros para entrar. Entonces yo ahí me di cuenta que eso era imparable. Y llegamos el primer mes a vender 3.000 remeras. Y ahí, como yo las máquinas en 30 segundos te entregaban la prenda, me ve el representante de Reutemann y se da cuenta que los mamelucos antes tenían publicidades de todo tipo, tenían como 30 escudos cada mameluco,
y para entregarle un nuevo sponsor tardaban 30 días. Y él veía que yo ponía una marca en el acto. Me decían Marlboro, yo ponía Marlboro y se la daba. Entonces me dice, ¿puedo charlar con vos mañana? Así como no. Y me citó en el Sheraton y ahí estaba Reutemann. Y ahí empecé a hacer los mamelucos de Reutemann y no lo podían creer porque me lo pedían hoy y al día siguiente les llevaba el mameluco. Y bueno, ya ahí Reutemann empezó a empatizar conmigo, yo tenía 32 años. Y empezó a, quédate a almorzar con nosotros, yo me sentaba en la mesa y estaba Fittipaldi, estaba James Hunt, Bernie Eccleston, Niki Lauda, eran todos monstruos. Y ahí aprendí algo que me enseñó mi padre, que era que la vida es contagio. Y entonces yo me sentaba en esas mesas y salía como una esponja, ¿viste? Absorbía todo lo que hablaban ellos. Y ahí aprendí lo que era el marketing y después lo apliqué con Boca Juniors en el fútbol, gracias a un presidente como Alberto J. Armando, ¿no? ¿Cómo llega o sea, si yo, por ejemplo, tengo que descubrir o en todo caso inventar, ¿no? Voy a algo relacionado al fútbol, yo estaría viendo zapatillas, estaría viendo algún tema de chimpún, en la forma de un estadio, guantes, pelota, pero en su caso fue el Bulldog, el que justamente lo estamos viendo aquí en la imagen. ¿Cómo es que llega la imagen del Bulldog? ¿No? ¿Cómo es que No, qué vio usted y que los demás no lo vieron? el Bulldog es un accidente. El Bulldog, me vine a buscar Carlos Monzón, que fue el mejor campeón mediano de la historia del boxeo, ¿no? O sea, Sí, 13 correcto. defensas del título invicto, y me vine a buscar para que me haga cargo yo de su imagen y su indumentaria. Imagínate que cuando yo pensé, dije, ¿qué voy a vestir a un boxeador que lo único que tiene es un short, ¿viste? Está desnudo después. Pero después empecé a pensar, claro, está la ropa de entrenamiento, la ropa para las notas gráficas. Antes no había Instagram, no había, era todo gráfico. Entonces lo acepté, arreglé con Monzón, lo empecé a vestir y no estuve nada original. Le hice un puño y decía Carlos Monzón Argentina, la primera remera que le hice. Y bueno, se la llevé a Luna Park para entrenar y me llama a los 7, 8 días, me dice, Oscar, vení urgente, ¿qué pasa? No, me mandaron una carta de documento. Resulta que el puño era un símbolo de la lucha de los armenios con los turcos. Me metí en un lío internacional impresionante. Entonces le dije, sácatela ya. A mí no me interesa el puño, era por el boxeo. Yo no quiero meterme en nada que tenga que ver los turcos, los armenios. Bueno, el asunto que ahí dije, quédate tranquilo que viajo a Los Ángeles la semana que viene y allá en Estados Unidos los dibujos no es como en la Argentina. Uno cuando va a comprar, compra en catálogo. Entonces le muestran 1000 dibujos y uno ahí elige el que quiere. Y dentro de los 1000 dibujos estaba el Bulldog. Y a mí me produjo lo que se llama el alto poder hipnótico, porque lo vi y dije, este es el dibujo para Monzón. Y ahí lo saqué, me lo llevé, pagué, compré y automáticamente armé las remeras con Monzón, con el Bulldog. Y Monzón hace una carrera, pero cada vez más brillante. Y cuando gana una pelea en París, lo nombran el deportista mejor vestido del mundo. Entonces tuve que viajar a París con él, nos recibieron en limusín, a él lo recibieron en limusín, yo como iba con él, tuve la suerte de también viajar, policía con guante blanco, y bueno, a partir de ahí se hizo imparable, todo el mundo quería el Bulldog, ¿no? Y luego viene, creo yo, a mi punto de vista, lo que concentra varias cosas a la vez. El hecho de vestir al club de sus amores Boca Juniors, el hacer un mejor modelo de camisetas que le cambió la vida hasta el día de hoy a muchos hinchas de Boca, y sobre todo conocer a uno de los mejores, quizás el mejor jugador de la historia, Diego Armando Maradona. ¿Cómo llegó a él? ¿Usted llega a Maradona o Maradona llega a usted? Los dos, llegamos juntos porque como yo estaba en el ambiente del espectáculo también, Pepe Parada era el manager de todos los artistas. Entonces era muy pegado a mí, él me tenía como un hijo, para él estaba admirado de las cosas que yo hacía, le gustaba lo que yo hacía, y él se ponía como mentor. Entonces me daba consejos, lo que tenía que hacer. Entonces un día me dice, ¿por qué no te venís conmigo que vamos a filmar una película con Maradona? Y claro, Maradona era muy conocido, tenía 17 años y jugaba en Argentinos Juniors. Entonces fuimos a Argentinos Juniors, ahí se filmó la escena, y cuando vino el asado al mediodía, lo hizo el papá de Diego, y yo me senté en la mesa con ellos,
y a partir de ahí nació una relación que no paró nunca más después. Interesante. Y justo también en esa época, también está la relación con dos grandes arqueros en la historia, Gatti y con Fillol. ¿Cómo llega con ustedes? Con usted. Sí, Gatti llega. A Filiol lo vestía a pedido de la marca que lo vestía. A Filiol lo vestía Olimpia. Y el dueño de Olimpia soñaba que yo diseñe para él, pero yo tenía un acuerdo con Gatic Sociedad Anónima, que era Adidas. Entonces, yo toda la ropa, a Filiol le hice un buzo cuando fue a Racing, que hay una foto que están los dos juntos, Gatti y Filiol, los dos con ropa mía, con las tiras de Adidas, porque ahí Racing vestía con Adidas, y ahí no tuve problema de hacer de Filiol. Pero con Gatti, yo lo que hago es una innovación en la indumentaria de arquero. El arquero no podía vestirse que no sea gris o negro, para usar colores alternativos. Del negro era el gris, pero no le permitían que usen colores. Entonces yo hablé con Julio Grondona. Grondona me dijo, no, tu idea es bárbara, pero hacelo con el loco, porque Gatti es el tipo que más revoluciona todo. Y Hugo me agarró un día en el vestuario y me dijo, ¿por qué no me vestís a mí? Le digo, ¿cómo te voy a vestir a vos? Dices, amigo mío. Dale, empecé a hacerme la ropa. Y entonces le hice una ropa que fue revolucionaria, y él apareció en la cancha, y el árbitro lo mandó a cambiarse. Le dijo, vaya al vestuario, y paró el partido. No permitió iniciar el partido. Y Gatti, yo estaba en el palco, y vi que Gatti se quedó ahí, y dije, este no se va a ir. Y no se fue. Entonces el árbitro tenía que suspender el partido. Y a mí, Grondona me dijo, decile al loco que se resista, que cuando mucho le van a pasar un informe, y yo después lo anulo el informe. Entonces, el árbitro le pasó un informe, el partido se hizo, jugó con la camiseta que le hice yo, y entonces ahí Grondona disuelve el artículo que prohibía usar colores, y ahí empiezan todos los arqueros a usar dibujos, colores, todo. Algo que también alguna vez escuché en una entrevista era que había una ventaja de poder vestir arqueros porque es el único jugador de todo el equipo que sí puede cambiar indumentaria. Los demás tienen que vestirse igual. Sí, yo insistí mucho en eso porque lo logré desde la década del 80 hasta a la década del 2000. Yo logré que los arqueros tengan su propio marketing. Después, bueno, Adidas es una empresa multinacional, ya no fue más Gatic, que era Adidas Argentina. Hoy Adidas obedece al presidente del CEO del directorio, que está en Alemania, y ellos resuelven cómo se tienen que vestir en Perú, en la Argentina, en Brasil, en Alemania lo resuelven, o sea que no tiene nada que ver. Entonces todas las medidas que había tomado yo las disolvieron todas, porque para ellos yo era el enemigo, ¿no? Tal es así que cuando ocurrió lo de la camiseta de Maradona, en el año 81, yo creo que Adidas rezaba para que no elijan justo esa, la mejor de la historia, porque esa es mía, no es de ellos. Entonces, y bueno, cometieron un error porque fue elegida como el mejor diseño de la historia del fútbol mundial, ¿no? ¿Qué tanto influenció en esa decisión Diego Armando Maradona con el tema del diseño que usted creó? Él influyó totalmente, porque cuando yo ya diseñaba para todo el mundo y diseñaba para Boca, y él cuando firma en Boca, a Adidas, que era Gatic, lo había llevado yo a Boca. Yo convencí a Armando que lo tenía que vestir Adidas. Y me llama a la oficina de él, yo voy y me dice, Oscar, me tenés que diseñar porque es una porquería, así te digo las palabras que dijo él, es una porquería la camiseta que me dieron para vestir en Boca. Yo estoy firmando en el mejor club de Argentina y estoy firmando con una camiseta horrible, con número de 3 tiras. Digo, no, mira, Adidas le pone 3 tiras a todo, ¿viste? Si le das una servilleta para invitarse a almorzar, le pone las 3 tiras. Entonces no se puede hacer otra cosa que modificar, pero tienen que autorizar ellos pagan. Entonces me dice, bueno, yo soy Maradona, yo firmé con Boca, y yo quiero que Oscar Tubío diseñe mi camiseta. Le digo, bueno, arreglamos con Boca. Y arregló con Boca, y al día siguiente me llama Boca, me llaman que vaya para el estadio, fui al estadio, me estaba esperando el tesorero, y me dice, mira, Oscar, Maradona quiere que la diseñes vos. Digo, bueno, pero ¿y qué dice el dueño de Adidas, Bacherian? Me dice, no, él dice que si la diseñás vos, él también quiere que la diseñes vos, porque él te aprecia mucho. Le digo, bueno, perfecto. Y ahí nació el diseño. Entonces Maradona lo primero que me dijo, quiero las 4 estrellitas que vos hiciste con la de Boca del 78. Y le digo, sí, pero no la voy a poner en la franja amarilla, la voy a poner en la franja azul. Ah, mejor, me dice. Le digo, y el número
vas a tener que esperar unos 15 días porque lo voy a ir a buscar a Los Ángeles, porque yo era fanático del fútbol americano, los números del fútbol americano y hockey sobre hielo era lo que más me gustaba, y en Argentina no había fútbol americano ni hockey sobre hielo. Entonces me fui a Los Ángeles, me tomé un avión, volví, y cuando volví, cuando ya estaban los números, estaba fascinado. Me llamaban los relatores, me decían, al fin se ven los números para relatar, ¿viste? Porque la Argentina usaba números finitos, y ahí los números de fútbol americano se veían desde la cabina, de la platea, de todos lados. Pasan los años. Antes de llegar a la siguiente pregunta, ¿Maradona llegaba a utilizar esta camiseta del Bulldog? ¿Tenía algún polo, alguna remera con el logo del Bulldog? No, nunca quise vincularlo porque hay que saber, cuando uno maneja deportistas de tamaño y nivel, yo tuve la suerte, o quizás en mi trabajo le gustaba a ellos, pero de vestir a todos los número uno de Argentina, en el boxeo, en el fútbol, en el básquet, en el rugby, el Ginóbili, o sea, Sanz de los Pumas, Patricia Tarabini en el tenis, Martina Navratilova. O sea, yo vestí muchos deportistas, pero de alto nivel deportivo. Y hay que tener mucho cuidado con los egos, porque el ego es bueno o malo. El ego es vanidoso o humilde, pero siempre el ego influye en que donde alguien, vos le haces algo y se lo haces a alguien que es competidor de él, ya no le gusta. Tenés que saber manejar todo eso. Es como, viste, cuando decís a un técnico que no sabe manejar un vestuario. Bueno, yo sí tuve una virtud, es saber manejar los egos de todos los que estaban conmigo. Imagínate que le hice a Tom Jones, le hice a Frank Sinatra. No soñé en mi vida hacer indumentaria para semejantes cantantes, ¿no? ¿A Tom Jones y a quién más, perdón? A Frank Sinatra también, cuando estuvo en Buenos Aires. A los dos llegó usted a hacerle diseños entonces Sí, también. A Tom Jones y a Frank Sinatra. están las fotos mías con Tom Jones, Palito Ortega, que es el que contrató a Sinatra cuando le entregué la remera para toda la orquesta de Sinatra. O sea, pero me venían a buscar a mí. Hasta dónde trascendía. Ahora, pasan los años y para muchas generaciones descubren el Bulldog a raíz de la camiseta que usted le diseña a Chilaver. Y no solamente Sí, lo utilizaba en Vélez, sino también incluso en la misma selección paraguaya. Trascendió sí. bastante Eso esa fue camiseta que usted diseñó para él. mientras yo fui el encargado de manejar su imagen, fue así. Pero en realidad yo no lo hice para el Chilaver. O sea, el Chilaver cuando me contrata para manejar su imagen, yo lo que hago es hacerlo vestir todo de negro, ponerle hombreras porque tenía hombros caídos, hacerle una indumentaria holgada porque no tenía cintura, tratar de beneficiar su físico. Y él me dijo, yo quisiera el bulldog que tiene Monzón, le dije que no hay problema, si el dueño soy yo. Así que le puse el bulldog, y él con su verborragia convencía a los periodistas y a la gente de que él era el inventor del bulldog. Claro. Pero al año siguiente, bueno, termina el vínculo con Chilaver, y también le hemos visto al Mono Burgos, pero él lo utilizó en toda una campaña o solamente lo utilizó para algunos partidos. No, él lo hizo un tiempo corto. Yo con Burgos, yo iba mucho a la concentración en River porque yo hice el diseño de la que salieron campeón de todo en el 86, recordarás. Le ganaron la Copa de Argentina, ganaron la Copa Libertadores, ganaron la Intercontinental, y yo le había hecho un escudo nuevo que era un león. Entonces yo estaba todo el día con los jugadores de River y Burgos era muy gracioso. Y entonces me dijo un día almorzando ahí en la cancha de River, me dice, che, dame el bulto a mí, dame el bulto a mí. Y yo digo, no te voy a dar el bulto a vos, ¿viste? Porque el bulto tiene que dejar plata. Y entonces lo que hice fue ponérselo para unos cuantos partidos, donde él justo jugaba en el campeonato contra Vélez y a Chilaver del otro lado, y me sonó divertido que cuando Chilaver salía a la cancha lo veía a Burgos con el bulldog. Nadie sabía que Burgos salía con el bulldog ese día. Chilaver de morocho pasó a pálido, rubio, después de verlo a Burgos con el bulldog. Así que fue una travesura de Burgos conmigo. Pero también el Bulldog tuvo otra creación suya con el arquero de Racing, un arquero fachero que llegó a vestirlo de otra forma.
Este fue el mejor diseño que yo hice en indumentaria de arquero, para mí, para mi gusto personal. Todos eligen el que les gusta de quien son hinchas. Pero yo de los diseños que hice, conté con el aporte de él, porque a él la mamá le había dado todo, ¿viste? Yo caminaba con él por Florida y las chicas se paraban para mirarlo, ¿viste? Porque tenía una pinta Me- me- terrible. me- ¿Cómo se llama? Me olvidé ahorita el nombre del arquero. Nacho González. Nacho González, que también llegó a la selección, creo, ¿no? Sí, También. sí, sí. Cuando me pide el bulldog, él viene a verme y me dice, yo sé que vos no sos mi manager, pero poneme el bulldog porque, por cábala, todo el mundo quería el bulldog porque todo el que tenía el bulldog no perdía nunca. O ganaba, ¿viste? Porque el caso de Monzón, 13 peleas invicto, sin perder una pelea por el título. Y cuando lo tiene Chilaver, ganó todo. Y entonces Burgos igual. Entonces Nacho me dice, yo quiero que Pasarela me llame a la selección. Le digo, vos sos amigo mío, te lo hago. Pero no te voy a dar el bulldog original, te voy a dar el muleto. Yo tenía como auto de repuesto, ¿viste? Tenía uno con la lengua afuera, como los Rolling Stones, que era el que yo le daba a los cantantes de rock en la Argentina. Y lo usaban en remeras negras. Y entonces, cuando él me dijo, me encanta, y él era joven, con pinta, y ideal para vestir, y ahí le armé, pero ahí sí me lucí con el buzo, porque el buzo de Chilaver también tenía hombreras, pero nadie se daba cuenta. Pero con Nacho González se dieron cuenta todos, pero era la campera de Michael Jackson, de donde yo la saqué, de Thriller, que era roja y negra, y la traje de Los Ángeles, y de ahí saqué el estilo de los hombros con la hombrera. Y a partir de esa ropa, lo llamó Pasarela a la selección, así que estaba tan contento, que después se enojó conmigo cuando yo se lo di a Burgos. Le digo, no, se lo di por 3 partidos. No, pero no, ¿por qué se lo diste? Algo que también escuché es que en el caso de, regresando al tema de Chilaver, tenía que ser todo negro. Sí, yo eso lo tenía siempre incorporado en la cabeza y él me pareció el personaje ideal, porque cuando yo era chico había un arquero ruso en la selección que se llamaba Yassin, y al día de hoy se habla de Yassin, los historiadores de fútbol le dicen Yassin la araña negra, y era porque se vestía siempre de negro, pantalón negro, media negra, botines negros, todo de negro, pero nunca cambiaba la vestimenta. Fíjate que un concepto de marketing totalmente al revés era el loco Gatti, por eso le dicen el loco. Yo a Gatti nunca le pude hacer el mismo color. Yo le hacía una polera que era un éxito en celeste y me decía, ojalá, hacémela en un rosa fucsia. Y al otro domingo tenía que hacérsela en rosa fucsia y hacémela en rojo. Y le digo, no va a comprar nadie esto, porque ¿cómo lo identifican? O sea, ya no eran las poleras que usaba Gatti. Ahora, yo le hago una pregunta. En los tiempos actuales, bueno, en su caso, me ha estado contando de que existe el diseño, el dibujo, ¿no? Y ahora existe la inteligencia artificial. ¿Cree que la inteligencia artificial y todos estos programas tecnológicos están haciendo que ya las personas dejen la creatividad? No, están haciendo que haya más personas con ganas de crear cosas, porque la creatividad murió antes de la inteligencia artificial, hablo a principios del 2000. La tecnología empezó a partir del 2006, 2008 más o menos, ahí empezó, por lo menos en la Argentina. Y ya las empresas se dedicaban a vender tela más que vender diseño. Entonces a los diseñadores lo contrataban como empleados. A mí en una oportunidad, Batistuta me recomendó con su representante, Aloisio, me llamó Aloisio a su oficina, que era el manager de Batistuta, y me dice, mira, quieren hablar con vos de Wilson. ¿Viste? Wilson es una marca deportiva de tenis y Ajá, sí. se quieren meter en el fútbol, ¿viste? Entonces, nosotros le dijimos que el mejor diseñador en el mundo sos vos. Se le fue la mano. Me dice, no, porque querían un diseñador para que los oriente en fútbol. Bueno, y me vinieron a ver a mis oficinas, muy linda la primera charla, la segunda, cuando empezamos a hablar de plata, en realidad no querían un diseñador, querían un empleado que hagan lo que ellos querían. Entonces automáticamente fue un no rotundo de mi parte, dije que no estaba para tener un jefe, no quería tener un gerente arriba mío, y que los diseños míos se aprobaban o no, era lo único que podía hacer. Claro. Ya más o menos ya porque sé que tiene que ir a ver a Boca, que ya empiezan los octagonales.
agradeciéndole esta entrevista, le quería hacer unas preguntas, hablando un poco de la actualidad. ¿A qué persona a usted le gustaría hacer un diseño en este momento? ¿A qué jugador? Para mí, el Dibu Martínez. Por lo que hablamos ¿Por qué? antes del marketing de arquero, es una vergüenza lo que están haciendo con el Dibu Martínez. El Dibu Martínez es un personaje para los chicos, para los grandes, todos quieren parecerse al Dibu Martínez. Y mirando los Juegos Olímpicos la vez pasada, veo al arquero de los Juegos Olímpicos de Egipto, creo que era, y estaba vestido con el buzo del Dibu Martínez. O sea que a Adidas lo que le interesa es vender tela, no vender creaciones. Entonces, yo creo que el Dibu Martínez, vestido con un buzo al estilo que tiene que tener él, y estaría facturando fortuna. Pero hoy es al revés. Yo lo veía a Messi el otro día yendo al stand de Fórmula 1 de Mercedes-Benz, y Adidas y Mercedes le pagaron una fortuna para que él suba al Fórmula 1 de Mercedes. Y después Colapinto, un argentino que pinta para ídolo total, que juntó 800.000 personas acá en Buenos Aires para que lo vean hacer trompo con el auto, que quería tener la foto con Messi, ya la había tenido unos días atrás. Para sacar la foto en los boxes, Messi no le permitieron ni Adidas ni Mercedes que se traslade al box de Colapinto, y Colapinto tuvo que ir él con su humildad a hacer la foto, pero no adentro del box, sino que le hicieron salir a Messi afuera un ratito para que haga foto con Colapinto. Maradona eso no lo hubiera hecho jamás. Maradona era capaz de decirle a Adidas y a Mercedes: guárdense los millones de dólares y me voy al box de Colapinto, que es argentino como yo, y me saco la foto ahí. Maradona era terriblemente fuerte en la lucha con el poder. Claro, y ya para terminar la entrevista, le agradezco bastante, don Oscar. Le quería hacer una pregunta, que justo antes de empezar la entrevista estuvimos conversando. Walt Disney creó un ratón el cual le puso de nombre Mickey, muy famoso. Y en el caso de usted creó un bulldog. ¿Cuál es el nombre de ese bulldog? El que la gente quiera. Mi bulldog es como Mafalda. Mafalda tiene el nombre de la historieta, pero nadie sabe cómo se llama Mafalda. Y Mafalda no muere nunca, y el bulldog no muere nunca. O sea, estamos hablando de un dibujo de años 76, 77. Estamos en el 2026 y estamos hablando del bulldog. No muere nunca, es inmortal, como Mickey, como Donald, como Pluto, todo es inmortal. Donde le pongo Y para nombre, cerrar la última pregunta. donde le pongo nombre va a estar el que le gustó el nombre y el que no le gustó el nombre, y ahí ya tengo contra. No, yo imagino. Y para terminar, si yo le voy a dar 4 reglamentos que se han puesto ahora en la FIFA, Sí. y usted me va a decir cuál anularía en este momento. Primero, el VAR. Luego, el tema de la hidratación. Tercero, que va a haber tarjeta roja para aquel jugador que se tape la mano, la boca, si quiere decir algo. Y luego, la ley antidibu, que uno no puede estar danzando en la línea ante un penal. ¿Cuál eliminaría usted actualmente si tuviera esa posibilidad en el fútbol? Yo las 4, porque le están quitando al fútbol todo. Al fútbol cada vez lo están haciendo más americanizado. De Norteamérica hablo, ¿no? No América del Sur. O sea, Claro, sí. el fútbol, ya en el Mundial se habla de que va a haber en el entretiempo show como el Super Bowl. O sea que estamos frente a un hecho como que cuando un jugador, el reglamento está perfecto, no puede esperar más de 15 minutos para reiniciar el juego, va a tener que esperar 20, 25, hasta media hora, y después van a venir los desgarros, o sea, van a tener que hacer precalentamiento en el vestuario. Quieren modificar las reglas del fútbol porque al americano le gusta ir con un balde de pochoclo. ¿Viste? El fútbol es pasional, no es un tema de reglamento impuesto a la gente y la gente obedece. Fíjate que, yo te doy un ejemplo práctico. El campeonato de la MLS, en realidad, es lindo para ellos, pero no saca figuras. Al revés, arruina figuras. Acá en la Argentina hay un debate ahora si De Paul o Paredes. Y yo digo, Paredes y De Paul. A De Paul no lo puede sacar Scaloni. Es amigo de Messi, juega muy bien al fútbol, pero cuando vos jugás en el Inter de Miami, tenés que ser Messi para no perder la esencia del fútbol. Porque, por ejemplo, Boca tenía un jugador, Weinhardt, el número 4,
que era de las inferiores y jugaba muy bien al fútbol. Boca lo tuvo que dar a Gimnasia a préstamo para no perderlo. Y después se fue a préstamo al Inter de Miami para jugar con Messi. Fue mucha plata ahí, Boca aceptó. Y ahora que volvió a Boca, no tuvo hasta ahora un partido a la altura de lo que él fue. Él ahora juega como se juega en Estados Unidos, viste que es un country. O sea, el arquero sale y le erra la pelota, viste, no hay, y no importa, viste, porque ya ni siquiera importa si gritas el gol, no gritas el gol. Es muy distinto Latinoamérica a lo que es en Estados Unidos. Mira, te voy a reflejar en una palabra que me dijo Menotti en una de las charlas que teníamos. Me dijo, mira, Oscar, nunca va a aprender el fútbol en Estados Unidos, nunca. Van a tener que poner mucha plata para que pueda aprender, porque vos cuando llegás a un aeropuerto y hay un nene de 5 años, 10 años, y está en el aeropuerto, vos agarrás una pelota y se la tirás, y el nene la agarra con la mano, porque ellos tienen básquet, tienen béisbol, es el deporte de ellos. Ahora, vos llegás a Ezeiza y le tirás, al Galeão, en Río de Janeiro, y le tirás una pelota a un nene y le das una patada y le pega perfecto, porque están criados con la palabra fútbol. Eso es cultura, y la cultura no se cambia con plata. La cultura pasan generaciones para que pueda cambiar. Los invito a todos que sigan el Instagram de Oscar. Oscar, mencionanos cuál es el nombre del Instagram para que puedan seguir todo tu legado y todos los lindos modelos que vienes trabajando. Más simple imposible, Raúl, porque no le pongo guión bajo, no le pongo huevito, chaquito, cachito. No, es @Oscar Tubío, con mi nombre y apellido. Oscar, ha sido un placer conocerte, al menos virtualmente. Ojalá que haya otra oportunidad para más entrevistas. Sí, vamos a seguir manteniendo comunicación. Y te dejo las últimas palabras para despedir a todos los seguidores de nuestro canal Fútbol Pasión Perú Miami y para toda la legión de argentinos. Acá hay bastantes argentinos, como te comentaba, ¿no? Ya están próximos a hacer otra de las ferias que ellos vienen emprendiendo aquí en nuestro país, en Perú. Ya sabemos mucho de ustedes, del mate, ya sabemos del Fernet, ya sabemos de la cortadita. Ya sabemos yo lo que le dejo como mensaje a todos los latinoamericanos, porque yo me siento latinoamericano. Nací en Argentina, pero imagínate que cuando yo nací, los padres te hacían creer que te traía una cigüeña con un pañuelo, ¿viste? O sea, imagínate la inocencia que había, compararlo con los chicos que tienen las redes de hoy. Y yo me creía que una cigüeña te traía dentro de un pañuelo. Yo todavía decía, se equivocó en tirarme en Buenos Aires, porque a mí me gustaba más Río de Janeiro, ¿viste? Que me hubiera tirado ahí con las playas que hay, ¿viste? Entonces yo a todos los latinoamericanos siempre le digo lo mismo, nunca tengan ningún complejo de nada, porque no hay un ser humano de otra cultura superior a otra. Hay gente buena y gente mala en todas las culturas, sean de Europa, sean de Estados Unidos, sean de Asia. Ahí hay gente buena y gente mala. Es como ricos y pobres, ¿viste? Cuando te dicen, no, porque por lo menos el pobre es honesto. No, hay pobres que son terribles, degenerados, y hay pobres que son divinos. Pero también hay ricos que son muy buena gente y ricos que son una porquería. Entonces yo siempre te digo, hagan el equilibrio y dense cuenta que lo que tiene Latinoamérica es que es un continente adolescente. Entonces, como es adolescente y tiene poca historia comparada con los demás continentes, hablamos en voz alta, nos reímos en voz alta, subimos a un avión y está sentado correctamente un señor en el asiento y nosotros nos metemos arriba de él para poner la varijita de mano en la cabina arriba. O sea, todas esas cosas que hacen los chicos, las hacen los argentinos. En cambio, Estados Unidos es un país seco, con desierto, algunas ciudades con edificios. Europa es un país viejo, abandonado, donde hay gente mayor, pero no hay jóvenes. Quedémonos con lo que tenemos. No hay nada más lindo que Latinoamérica. Con todos los líos que tiene Latinoamérica, no hay nada más lindo porque es juventud, es futuro. No quiero países que miran por el espejo retrovisor. A mí no me gustan los países que hablan de historia. Acá, no sé, cuando se habla de política, ¿viste? Imagínate, te dicen, ¿y Perón? Y yo le digo, ¿Perón? ¿Qué tiene que ver Perón? ¿No voy a estar hablando de Perón? Si como Perón era presidente, yo estaba en los brazos de mi mamá. Yo hablo de lo que hay de ahora para adelante. No me interesa analizar atrás. O sea, y eso es lo que le aconsejo a los jóvenes. No se dejen manejar, porque si no le va a ocurrir lo que nos pasó muchos años a los argentinos, nos sigue ocurriendo, que te aseguran el pasado, ¿viste? En la Argentina vos te has asegurado el pasado. Vas a conocer a Perón, Evita, Alfonsín, te van a hablar de Macri, te van a hablar de Cristina, ¿viste? Todo eso te lo tenés asegurado. Ahora nadie te dice qué puede haber dentro de 20 años, que por eso la inteligencia artificial es tan linda,
porque es el futuro. Los chicos tienen que dedicarse a la inteligencia artificial no para el mal, sino para el bien, ¿viste? Para aprender, para estudiar, ahí creces. Le agradezco bastante esas últimas palabras. Le envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Oscar. Ha sido un placer conversar contigo. Un fuerte abrazo para vos, Raúl, y a tu disposición. Gracias por esta charla. Chao. Cuídense bastante y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y ahora sí a disfrutar a Boca Juniors, don Oscar. Exactamente, ojalá que gane. Vamos. Cuídense todos. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Fútbol, pasión, Perú, Miami, prendiendo